Visión de Ana Catalina Emmerich sobre la creación y caída de los ángeles, y Adán y Eva. Creación y caída de los ángeles. Primeramente he visto levantarse delante de mí un espacio inmenso lleno de luz, y dentro de ese espacio, muy arriba, como un globo resplandeciente cuan un sol, y en él sentí que estaba la ciudad de la Trinidad. Yo la llamo, para mí misma, la armonía, la concordia. Y vi salir allí virtud y poder. De pronto aparecieron debajo del globo resplandeciente coros luminosos, anillos, círculos trabados entre sí, de espíritus maravillosamente esplendorosos, fuertes, de admirable hermosura. Este nuevo mundo de resplandores se levantó y quedó como un sol de luz debajo de aquel otro sol, más levantado y primero. Al principio estos coros de espíritus se movían como impulsados por la fuerza del amor que provenía del sol más elevado. De pronto he visto una parte de todos estos coros permanecer inmóviles, mirándose a sí mismos, contemplando su propia belleza. Concibieron contento propio. Miraron toda la belleza en sí mismos. Se contemplaron a sí mismos. Estaban en sí mismos. Al principio estaban todos en más altas esferas, moviéndose como fuera de sí mismos. Ahora una parte de ellos permanecía quieta, mirándose a sí misma. En el mismo momento he visto a toda esta parte de los espíritus luminosos precipitarse y oscurecerse, y a los demás coros de ángeles arremeter contra ellos y llenar sus claros. Los círculos quedaron entonces más reducidos. No he visto, sin embargo, que estos espíritus buenos saliesen del círculo del cuadro general para perseguirlos. Aquellos, los rebeldes, que quedaron silenciosos, abismados en sí mismos, se precipitaron. Y los que no se habían detenido en sí mismos, llenaron los vacíos de los caídos. Todo esto sucedió en un breve momento. Cuando estos espíritus cayeron, he visto aparecer debajo un globo de tinieblas, cual si fuese el lugar de su nueva morada, y supe que habían caído allí en forma involuntaria e impaciente. El espacio que ahora los encerraba, allí abajo, era mucho más pequeño del que habían tenido arriba, de modo que me pareció que estaban estrechados y angustiados, y no libres como antes. Desde que siendo niña hube visto esta caída, estaba yo temerosa día y noche de su acción maléfica, y siempre pensé que debían ellos dañar mucho a la tierra. Están siempre en torno de ella. Bien que ellos no tienen cuerpo. Ellos oscurecerían hasta la luz del sol, y los veríamos siempre como sombras, vagando delante de la luz. Esto sería insoportable para nosotros. Creación de la tierra. Enseguida de la caída de los ángeles, vi que los espíritus de los coros luminosos se humillaron delante de la divinidad, protestaron sumisión y pidieron que quisiera la divinidad reparar y llenar los vacíos que se habían producido. Entonces vi como un movimiento y un obrar en la luz de la divinidad, que hasta entonces había quedado inmóvil y que había esperado, como yo lo sentí en mi interior, esa petición de los ángeles. Después de esta acción de los ángeles, estuve persuadida de que ellos debían permanecer firmes y no podían ya caer. Se me dio a entender, sin embargo, que era decisión y decreto de Dios, por causa de la caída de los ángeles, que debía haber lucha y guerra, mientras no se llenasen los coros de los ángeles caídos. Ese tiempo se me representó en el espíritu como muy largo y como imposible. Esta lucha debía producirse en la tierra y no en los cielos, donde no debía haber más lucha, ya que la divinidad lo había afirmado en su estabilidad. Después de la persuasión no pude tener compasión con el diablo, pues supe que él cayó por la fuerza de su propia mala voluntad. Tampoco puedo tener enojo contra Adán. Siento, en cambio, mucha compasión hacia él, pues pienso que ya estaba todo previsto. Inmediatamente luego de la súplica de los ángeles fieles, y después del movimiento en la divinidad, apareció un mundo, un globo oscuro al lado del globo de las tinieblas,
que se había formado debajo del sol luminoso, de la divinidad. Este globo estaba a la derecha y no lejos del globo anterior. Entonces fijé mi atención sobre el globo oscuro, que estaba a la derecha de la esfera tenebrosa, y he visto un movimiento dentro de él, como si creciese por momentos. Aparecieron puntos luminosos en la masa oscura, y la rodearon, como bandas luminosas. Luego se vieron lugares más claros, y apartándose estas bandas de tierra de las aguas que la rodeaban. Después, vi en los lugares más claros un movimiento, como algo viviente que rebullía en ellos. Sobre la superficie de la tierra vi crecer hierbas y aparecer plantas, y en medio de ellas, seres vivientes que se movían. Me parecía, como era todavía niña, que las plantas se movían. Hasta este momento todo había sido gris y ahora se esclarecía al ver como una salida de sol. Parecía ese mundo como es la mañana sobre la tierra, que todo despierta del sueño. Todo lo demás que había visto antes desapareció de mi vista. El cielo estaba azul y el sol recorría su camino. Vi una parte del mundo iluminada por él, y tan brillante y agradable que pensé, esto es el paraíso. A medida que en la tierra oscura se iban cambiando las cosas, yo veía algo que salía del altísimo círculo de la divinidad. Me parecía, al ver subir el sol desde el horizonte, como cuando todo renace al amanecer. Era la primera mañana del mundo. Con todo, no presenciaba esto ningún ser humano. Las cosas permanecían como si siempre hubiesen estado así. Todo estaba aún en la inocencia de la primitiva creación. Conforme subía el sol en el horizonte, yo veía que también las plantas y los árboles crecían elevándose a mayor altura. Las aguas me parecían más claras y santificadas, los colores más puros y luminosos. Todo era indeciblemente agradable. No hay ninguna comparación ahora de cómo estaba la creación entonces. Las plantas, las flores y los árboles tenían otras figuras. Las cosas de ahora son, en su comparación, como achaparradas y estropeadas. Todo está hoy como reseco y agostado. A menudo cuando veo frutas y plantas en nuestro jardín, y luego veo los mismos en visión, en los países calurosos del sur, completamente distintos en tamaño, hermosura y en sabor, por ejemplo, los duraznos. Pienso para mí, lo que son nuestras frutas en comparación con las frutas de los países del sur. Así son estas frutas del sur, comparadas con las frutas del paraíso terrenal. He visto allí rosas blancas y rojas, y pensé entre mí, estas significan la pasión de Cristo y la redención. También he visto palmeras y árboles muy espaciosos, que daban sombra como una techumbre. Antes que viera el sol, todo me parecía más pequeño y reducido, después más grande, y finalmente grande del todo. Los árboles no estaban cerca uno del otro. Veía de cada planta, al menos de las más grandes, solo un ejemplar, y las veía separadas cual si pertenecieran a un vivero, plantadas según su clase. Todo lo demás estaba verde y tan puro, incorrupto y ordenado, que ni remotamente se podía pensar en un ordenamiento humano. Yo pensaba, ¿cómo está todo tan bello y ordenado? Y no hay aquí hombre alguno. Aún no hay pecado. Por eso no hay nada aquí, manchado ni corrupto. Todo es aquí santo y saludable. Nada ha sido remendado o compuesto. Todo es limpio, puro e incontaminado. Las praderas tenían elevaciones insensibles cubiertas de vegetación y de verdor. En el medio se veía una fuente, de la cual salían ríos en todas direcciones, y algunos volvían a su origen. En esta agua vi por primera vez movimiento y seres vivientes. Después vi animales entre las plantas y arbustos. Parecía que despertaban del sueño, mirando a través de las hierbas y plantas. Estos animales no eran ariscos y eran muy diferentes a los actuales. Si los comparo con los animales de ahora, aquellos me parecían como hombres.
Eran inocentes, puros, nobles, muy ágiles, llenos de contento y muy mansos. No puedo expresar con palabras cómo eran entonces estos animales. La mayoría de ellos me eran desconocidos. No veía allí ninguno igual a los de ahora. He visto elefantes, ciervos, camellos y especialmente el unicornio, que vi después también en el arca de Noé. Era allí de modo particular manso y cariñoso. Era más corto que el caballo y tenía la cabeza más redondeada. No he visto entonces ningún mono, ni insectos, ni tampoco animal alguno repugnante o escuálido. He pensado siempre que estos animales surgieron después como castigo del pecado. He visto muchos pájaros y oía sus cantos tan agradables como en una alegre mañana. En cambio, no oía bramido de fieras ni aves de rapiña. El paraíso terrenal existe aún, pero le es del todo imposible al hombre el llegar hasta él. Lo he visto allá arriba en todo su esplendor, separado de la tierra oblicuamente, como lo está la esfera oscura de los ángeles caídos respecto del cielo. Adán y Eva. He visto que Adán no fue creado en el paraíso, sino en el lugar que más tarde fue Jerusalén. Lo he visto surgiendo luminoso y blanco, de una pequeña elevación de tierra amarilla, como saliendo de un molde. El sol brillaba y yo pensaba, cuando era niña, que el sol con su brillo lo hacía brotar de la tierra. Era como nacido de la tierra, entonces virgen. Dios bendijo esta tierra y ella fue como su madre. Él no salió de repente de la tierra. Tardó algún tiempo en aparecer. Estaba recostado sobre su parte izquierda, con el brazo sobre la cabeza, y parecía velado de una niebla fluorescente. Yo veía una figura en su costado derecho, y estaba persuadida de que era Eva, la cual fue más tarde sacada de Adán, en el paraíso por obra de Dios. Dios llamó a Adán, y fue entonces como si la colina se abriera, y Adán surgía poco a poco del seno de ella. No había árboles en torno, sino solo pequeñas plantas floridas. He visto también que los animales salían uno a uno de la tierra, y que se separaban luego las hembras. He visto que Adán fue llevado muy lejos de allí, a un jardín colocado en alto, el paraíso terrenal. Dios hizo desfilar a los animales ante él. Adán los nombraba, y ellos le seguían y le hacían fiestas. Toda la creación servía a Adán antes del pecado. He visto a Adán en el paraíso, no lejos de la fuente en medio del jardín, levantándose como del sueño, entre flores y arbustos. Su cuerpo era de una blancura tenuamente luminosa. Con todo su cuerpo tenía más de carne que de ser puramente espiritual. No se maravillaba de nada de lo que le rodeaba. Paseaba entre los árboles y entre los animales como si estuviera acostumbrado, como quien visita sus campos y sus posesiones. He visto a Adán descansando, con la mano izquierda apoyada en la mejilla, en aquella colinita junto a las aguas. Dios envió sueño sobre él. Adán estaba sumido en visiones. Entonces sacó del costado derecho de Adán a Eva, precisamente del lado donde fue abierto el pecho de Jesús por la lanza. He visto a Eva al principio, pequeña y delicada. Pronto creció hasta que la vi grande y hermosa. Si no hubiera habido pecado, todos los hombres hubieran sido formados y hubieran nacido en un sueño tranquilo. La colina se dividió en dos partes. Vi del lado de Adán una roca como de cristal y piedras preciosas. Del lado de Eva se formó un vallecito cubierto de blanco y fino polvo fructífero. Cuando Eva fue creada, yo he visto que Dios le dio algo a Adán o le inspiró algo. Me pareció que salían de Dios en forma humana, de la frente, de la boca, del pecho y de las manos. Rayos de luz que se unían en un haz de resplandores, que entró en el lado derecho de Adán, de donde había sido sacada Eva. He visto que solo Adán recibió este torrente de luz. Era el germen de la bendición de Dios. En esta bendición había como una trinidad. La bendición que recibió más tarde Abraham por el ángel era algo parecido,
pero no tan luminoso como lo recibido por Adán. Eva estaba de pie, delante de Adán, y éste le dio la mano. Eran como dos niños inocentes, maravillosamente hermosos y nobles. Eran luminosos, cubiertos de luz como si fuera un vestido fluorescente. En la boca de Adán yo veía un ancho haz de luz, y sobre su frente como una faz severa. Alrededor de su boca había un sol de rayos. En la de Eva no había tal resplandor. El corazón lo vi como al presente lo tienen los hombres, pero el pecho estaba rodeado de rayos de luz, y en medio del corazón vi una gloria luminosa, y adentro una pequeña imagen con algo en la mano. Yo creo que era una representación de la tercera persona, de la Santísima Trinidad. También de sus pies y manos salían rayos de luz. Sus cabellos caían en 5 luminosos haces, 2 desde las sienes, 2 detrás de las orejas y 1 detrás de la cabeza. He tenido siempre la persuasión de que por las llagas de Jesús se abrieron puertas del campo mortal, que habían sido cerradas por el pecado, y que Longinos, al abrir el pecho de Jesús, abrió asimismo las puertas del renacimiento a la vida eterna. Por esto nadie pudo tener entrada en el cielo antes que estas puertas fueran abiertas. Los haces luminosos de la cabeza de Adán los he visto como una superabundancia, como una gloria en relación con otros resplandores. Esta gloria vuelve de nuevo sobre los cuerpos glorificados de los bienaventurados. Nuestros cabellos son restos de la caída y perdida gloria. Y como están nuestros cabellos ahora, en comparación con los rayos de luz, así es nuestra carne, comparada con el cuerpo de Adán, anterior a la caída. El sol de luz sobre la boca de Adán tenía relación con la bendición de una santa descendencia por Dios, la cual, sin la culpa original, se hubiese efectuado por medio de la palabra. Adán dio la mano a Eva, y caminaron desde el lugar donde la mujer había sido creada, a través del paraíso, examinándolo todo y gozando de la creación. Este lugar era el más elevado del paraíso terrenal. Todo era resplandor y luz y más ameno que los demás lugares del mismo paraíso. El árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. En medio de aquel luciente jardín he visto aguas y dentro de ellas una isla, o mejor una península, porque de un lado estaba unida por un dique. Esta isla, como el brazo de tierra que la unía con el jardín, estaba llena de hermosos árboles. En medio de la isla había un árbol tan bello que a todos vencía en hermosura y al mismo tiempo los cubría y protegía. Sus raíces formaban el conjunto de la isla. Este árbol cubría toda la isla y desde su anchura tan pronunciada se iba angostando hasta terminar en una graciosa punta. Sus ramajes se extendían en posición recta y de ellos nacían otras ramas como pequeños arbolitos hacia arriba. Las hojas eran tan delicadas y los frutos amarillos colgaban de una vaina y se abrían como una rosa con sus pétalos. Parecíase mucho al cedro. No recuerdo haber visto nunca a Adán o a Eva, ni a ningún animal andar por la isla, ni en torno del árbol. Solo oía cantar unas aves muy hermosas, nobles y blancas, en lo alto de sus ramas. Este árbol era el árbol de la vida. Precisamente delante del dique o lengua de tierra que llevaba la isla estaba el árbol de la ciencia del bien y del mal. El tronco era escamado, como el de las palmeras. Las hojas nacían inmediatamente del tronco. Eran muy grandes y anchas, como suelas de zapato. Delante y escondidas entre las hojas había frutas, que colgaban en racimos de a 5, de las cuales una salía un tanto más que las otras 4, que estaban en el pezón. Esta fruta amarilla no era tan parecida a la manzana, sino más bien a la pera o al higo. Tenía 5 nervios, o pequeñas ramificaciones. El interior de la fruta era blando, como el de un higo, de color azúcar quemado, atravesado por nervaduras de color sangre.
El árbol era más ancho arriba que abajo, y las ramas se internaban profundamente en la tierra. Aún ahora veo esta especie de árbol en los países de clima caluroso. Echa renuevos de sus ramas en el suelo, y las raíces se entierran y salen nuevos troncos, los cuales a su vez vuelven a echar raíces, de modo que estos árboles semejantes a menudo cubren gran extensión de tierra, y bajo su sombra descansan a veces familias enteras de caminantes. Un trecho hacia la derecha del árbol de la ciencia veo una colinita redondeada, como un huevo, cubierta de granitos de un rojo luminoso y toda clase de piedras preciosas de variados colores. Estaba rellenada de formas de cristales preciosos. Alrededor de la colinita había hermosos árboles de una altura tal que se podía estar en ella sin ser observado. También había en torno hierbas y arbustos. Estos arbolitos tenían brotes y frutos, reconfortantes y de variados colores. A corta distancia, a la izquierda del árbol de la ciencia del bien y del mal, había una depresión, un pequeño valle, cubierto de un delicado polvo blanco, como niebla, con flores blancas y estambres de frutos. Había variedad de plantas, pero eran más incoloras y más como polvillos que como frutos. Era como si los dos lugares tuviesen una relación íntima, cual si fuese la colinita tomada del valle, o cual se tuviese que llenar el valle con la colinita. Eran como semilla y campo, para sembrarla. Los dos lugares me parecieron sagrados. Los he visto resplandecer, especialmente la parte de la colinita. Entre estos lugares y el árbol de la ciencia había varios arbustos y pequeños arbolitos. Todo este conjunto y toda la naturaleza creada parecían transparentes, llenos de luz. Ambos lugares eran las moradas de nuestros primeros padres. El árbol de la ciencia estaba como una división entre ellos. Creo haber visto que Dios les señaló estos lugares después de la creación de Eva. En efecto, al principio no los veía yo frecuentemente juntos. Los veía sin deseos el uno del otro. Se retiraba cada uno a su lugar de preferencia. Los animales eran indeciblemente nobles, cubiertos de un brillo tenue, y servían a nuestros primeros padres. Tenía cada uno su lugar de retiro, según su naturaleza y sus caminos, según sus clases. Todos los lugares de los diversos animales y sus clases tenían relación entre sí, con un gran misterio de las leyes eternas que Dios había establecido en la creación. El pecado de nuestros primeros padres. He visto cómo Adán y Eva recorrían por primera vez el paraíso terrenal. Los animales les salían al encuentro y les servían y acompañaban. He visto que tenían más relación con Eva que con Adán. Me parecía que Eva tenía más que hacer con la tierra y con las criaturas de la naturaleza. Ella miraba más hacia abajo y en torno suyo, y se manifestaba más curiosa e investigadora. Adán era más silencioso y más dirigido hacia Dios su creador que hacia las criaturas. Entre todas las criaturas había una que, más que las otras, se había aficionado a Eva. Era un animalito indeciblemente agradable, amistoso y halagador. No conozco otro animal en la naturaleza que pueda ser comparado con él. Era completamente liso, delgado de cuerpo. Parecía no tener huesos. Sus patitas traseras eran cortas y corría levantado sobre ellas. Tenía cola terminada en punta, que llegaba y arrastraba por el suelo, y arriba cerca de la cabeza. Tenía, además, dos pequeñas patitas muy cortas. La cabeza era redonda y de mirar prudente, y mostraba a veces una lengüita muy movible. El color del vientre, del pecho y del cuello era blanco amarillento, y por encima, la parte superior, más oscuro, casi como una anguila. Su estatura cuando estaba levantado era como la de un niño de 10 años de edad. Estaba siempre en torno de Eva, y era tan halagador y zalamero, tan movedizo, e interesado en mostrarse y rodear a Eva,
que ésta encontraba gran placer en su compañía. Con todo, este animalito tenía para mí algo misteriosamente temible, y aún lo tengo ahora, así ante mis ojos. No he visto que ni Adán ni Eva lo tocasen. Había, en efecto, antes de la caída, un gran distanciamiento entre el hombre y los animales. Ni siquiera a los primeros hombres del mundo los he visto tocar a los animales, y aun cuando los animales eran mansos y más relacionados con los hombres, se conservaban los unos más alejados de los otros. Cuando Adán y Eva volvieron a aquel lugar resplandeciente, apareció una faz luminosa delante de ellos, como la de un hombre noble y severo, de blanca y luminosa cabellera, y me pareció que, indicándoles toda la naturaleza, se la entregaba y que algo, en cambio, les mandaba observar. Ellos no se mostraban cohibidos en su presencia, y lo escuchaban sin mostrar temor alguno. Cuando este ser desapareció, me pareció que quedaron aún más contentos, más dichosos, y que se entendían más y encontraban mayor orden en todo lo que veían en la naturaleza. Sentían un gran deseo de agradecer, y este sentimiento era mayor en Adán que en Eva, que encontraba más contento en su dicha y miraba más a las cosas que al agradecimiento a Dios. Ella no estaba tan abismada en Dios como Adán. Ella tenía más su alma en la naturaleza. Creo que pasearon por el paraíso terrenal 3 veces. He visto a Adán dando gracias y maravillándose de la belleza de la creación, sobre la colinita luminosa donde había estado sumergido en sueño y en visiones, por obra de Dios, cuando fue creada Eva y sacada de su costado. Adán estaba solo debajo de los árboles. He visto a Eva acercarse al árbol de la ciencia, como si quisiese pasar de largo. El animalito aquel estaba de nuevo con ella, y me pareció aún más halagador, zalamero y movedizo. Eva estaba toda entusiasmada con el animalito, y sentía gran gusto en estar en su compañía. El animal subió al árbol a una altura tal que su cabeza llegaba a la de Eva. Se sostenía con los pies al árbol. Volvió la cabeza hacia Eva y habló. Dijo que si comían de la fruta del árbol, serían libres y no más esclavos, y sabrían cómo sería la forma de su descendencia. Ellos sabían ya que tendrían descendencia, pero entendí que aún no sabían cómo Dios lo quería, y que si lo hubiesen sabido a pesar de ello, hubiesen pecado. La redención no habría sido posible. Eva se mostraba cada vez más curiosa hacia las cosas que la serpiente le decía. Se produjo en ella algo que la sumió en oscuridad. Yo temblaba por ella. Miró ella hacia Adán, que estaba absorto debajo de los árboles. Ella lo llamó y él acudió a su llamado. Eva fue a su encuentro y luego retrocedió. Se notaba en ella una indecisión, una inquietud. Se volvió como si quisiera pasar de largo el lugar del árbol, pero se acercó a él por el lado izquierdo y estuvo detrás de él, cubierta por las hojas largas y caídas. El árbol era por arriba más ancho que por abajo, y las hojas colgaban pesadamente hasta el suelo. Colgaba también en la parte donde se hallaba Eva, una fruta de particular hermosura. Cuando Adán llegó al lugar, Eva lo tomó del brazo y señaló al animal que hablaba, y Adán escuchó también sus palabras. Al tomarle del brazo fue la primera vez que lo hacía. Adán no la tocó, y vi que había ya oscuridad en ella. He visto que la serpiente señaló la fruta, pero no se atrevió a arrancársela para Eva. Pero Eva manifestó deseos por tener la fruta, y entonces la serpiente la desgajó y se la alcanzó a Eva. Era la fruta más hermosa, del medio de un racimo de 5 frutas juntas, que colgaban del árbol. He visto que Eva se acercó a Adán con la fruta y se la dio, puesto que sin el consentimiento de éste no se habría realizado la culpa y el pecado primero. He visto cómo la fruta se partía en las manos de Adán y que él veía figuras dentro. Parecía que ellos llegaban a saber lo que les convenía ignorar. La parte interna de la fruta
estaba cruzada con venas color de sangre. He visto cómo se oscurecían, perdiendo el resplandor que los envolvía, y sus rostros perdieron la serenidad. Me pareció que hasta el sol se retiraba. La serpiente bajó al punto del árbol y huyó sobre sus 4 patas. No vi comer la fruta como se hace al presente, con la boca, pero la fruta desapareció de entre las manos. Entendí que Eva ya había pecado cuando la serpiente estaba en el árbol, puesto que la voluntad de Eva estaba ya con la serpiente. Supe entonces algo que no puedo explicar ahora debidamente. Era como si la serpiente fuese la figura y la representación exterior de la voluntad de Eva, como de un ser con el cual pudiesen ellos hacerlo y alcanzarlo todo. Dentro de esta voluntad en figura entró Satán. Por el gustar de la fruta prohibida, no estaba aún completo el pecado. Pero esta fruta de tal árbol, que echa sus ramas en la tierra y reproduce nuevas plantas de la misma especie, que hacen lo mismo luego al hincarse en el suelo, tiene en sí la significación de un trasplante y de una reproducción de su mismo poder. Y esta reproducción es como un trasplante pecaminoso, apartado de Dios. De este modo se realizó con la desobediencia y con el gustar de la fruta, la separación de la criatura de Dios y la reproducción en sí y por sí, el amor de sí en la naturaleza humana. El hecho de gustar la fruta, que tenía en sí esta significación y este concepto, tuvo como consecuencia una reversión, una marcha hacia atrás en la naturaleza, y trajo el pecado y la muerte. La bendición de una descendencia santa y pura en Dios y por Dios que había recibido Adán después de la creación de Eva, le fue quitada después de probar la fruta. Yo he visto cómo al dejar Adán su lugar en la colinita para ir hacia Eva, que lo llamaba, se aproximó el Señor por detrás de él y le quitaba algo de su cuerpo. Tuve la persuasión de que de ello debía salir la salud del mundo. Tuve una vez, en la fiesta de la Inmaculada Concepción de María, una visión de Dios sobre este misterio. He visto en Adán a Eva, encerrada en la vida corporal y espiritual de todos los hombres, y cómo por el pecado y caída fue esta vida corrompida y mezclada, y cómo los ángeles caídos adquirieron entonces poder sobre los hombres. He visto en esta visión cómo la segunda persona de la Santísima Trinidad descendió sobre Adán y con una especie de cuchillo retorcido le sacaba esa bendición antes que consintiese en el pecado. En el mismo momento he visto salir, como del costado de Adán, de donde se le había sacado la bendición, a la Virgen Inmaculada, y remontarse como una nubecilla luminosa hasta Dios, en su gloria. Con el gustar de la fruta prohibida se encontraron Adán y Eva, como embriagados y con el consentimiento en el pecado. Se obró en ellos un cambio muy grande. Estaba entonces la serpiente entre ellos. Ellos estaban como penetrados con la esencia de ese ser, y se vio entonces a la cizaña entre el buen trigo. Cierta vez que se me mostró en visión la reparación de la culpa, vi un cuadro donde salía Eva del costado de Adán y ya estiraba el cuello hacia la fruta prohibida. Corría apresurada y se abrazaba con el árbol. Y luego vi otro cuadro donde, por el contrario, se veía a Jesús, nacido de la Inmaculada Virgen María, que corría hacia el árbol de la cruz y se abrazaba con él. En esta ocasión vi que la descendencia de Eva, oscurecida por el pecado, se purificaba por los padecimientos de Jesús, y comprendí que debe ser arrancado el placer prohibido de la carne del hombre mediante el dolor de la penitencia. Las palabras de la epístola donde dice que el hijo de la esclava no debe ser heredero, las entendí siempre en el sentido de que bajo el nombre de esclava se comprendía la carne y la sujeción de la misma. El matrimonio es un estado de penitencia y requiere abnegación,
oración, ayuno, la necesidad de dar limosna y de tener la intención de aumentar el reino de Dios con los hijos.